¿Alguna vez te has detenido a escuchar esa voz en tu cabeza que parece tener una opinión sobre todo? Esa charla mental puede ser abrumadora, y lo más sorprendente es que según Carl Jung, esa voz no eres tú. Este no es un video más de autoayuda. Es un mapa para rebeldes, para aquellos dispuestos a cuestionar. Hoy nos adentraremos en algo profundo, algo que a menudo pasa desapercibido en medio del bullicio de nuestra vida diaria. Vamos a explorar un misterio, cómo nuestra mente puede jugar trucos con nosotros y cómo podemos tomar el control de nuestra narrativa interna, algo que tal vez nunca has llegado a entender del todo. Te invito a que te tomes un instante para ti mismo, ya que lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre. Tal vez sientas que has intentado todo para liberarte de esos pensamientos más oscuros, y que las respuestas que buscas siempre parecen estar fuera de tu alcance. En este video te enseñaré una técnica muy poderosa para cambiar tu charla mental. No te pierdas la gran revelación al final de este material, porque te dejará sin palabras. Pero antes escucha esta historia para que puedas comprender mejor la gran importancia de este video. Esta es la historia de José y quizás, de algún modo, sea también la tuya. José era un hombre de mediana edad que, aunque llevaba una vida aparentemente normal, luchaba en silencio contra una tormenta interna. Cada mañana, al despertar, los pensamientos oscuros lo acechaban como sombras en un día nublado. La charla mental lo envolvía en un torbellino de inseguridades y dudas, manteniéndolo prisionero en su propia mente. A veces, incluso acciones simples, como preparar el desayuno, se convertían en recordatorios de sus fracasos. Pero lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de forma inesperada. Un día, mientras paseaba por un parque que antes era su refugio de paz, la brisa fresca parecía susurrarle que escapara de sus pensamientos. Ahora, el parque reflejaba su caos interior. Los árboles, antes frondosos y majestuosos, parecían sombras retorcidas, sus ramas entrelazadas como una red de pensamientos confusos. Sentado en un banco, intentando encontrar algo de paz, una figura inusual llamó su atención. Era un anciano de cabello blanco como la nieve, con ojos que parecían contener secretos ancestrales. No era solo su apariencia lo que lo hacía destacar, sino un aura de misterio que lo rodeaba. Sin decir una palabra, el anciano se sentó a su lado. Tras unos momentos de silencio, su voz resonó baja, como un eco lejano. «Te veo luchando, joven. La tormenta en tu mente no es casualidad». José, intrigado y un tanto asustado, se giró hacia él. «¿Qué quiere decir con eso?». El anciano sonrió enigmáticamente. «Los demonios que te atormentan son más que ecos de tu ego. Son manifestaciones de algo más profundo, algo que debes enfrentar». Un escalofrío recorrió la columna de José. ¿Enfrentar? ¿Cómo? El anciano se inclinó hacia él y su mirada se volvió intensa. Carl Jung nos enseñó que para liberarnos de nuestra sombra debemos conocerla. Pero cuidado, joven. El viaje hacia el autoconocimiento no es para los débiles. Puede que descubras cosas que prefieres mantener ocultas. José sintió un nudo en el estómago. ¿Y si no puedo enfrentar lo que hay dentro de mí? Entonces, seguirás siendo prisionero de tus propios miedos, respondió el anciano. Pero si estás dispuesto a intentarlo, puedo mostrarte el camino. Durante los días siguientes, José se encontró con el anciano en el parque, y cada encuentro lo llevó a un viaje más profundo dentro de sí mismo. El anciano, una especie de guía espiritual, le enseñó a observar sus pensamientos sin juzgarlos y a visualizar su ego como una sombra que no podía controlar. Sin embargo, cada vez que José intentaba deshacerse de sus pensamientos oscuros, algo extraño ocurría. Las sombras parecían cobrar vida, manifestándose en formas de sus peores recuerdos y fracasos. El parque, que antes era un lugar de paz, se convirtió en un laberinto de sus ansiedades, reflejando el caos interno de José.
Los senderos, antes claros y definidos, ahora se bifurcaban en infinitas direcciones, cada una representando un camino diferente que podía tomar. En una de las sesiones, mientras se concentraba en su respiración, José sintió una presencia oscura acechando en el fondo de su mente. La voz del ego se tornó más fuerte, más aterradora. Nunca serás lo suficientemente bueno. Siempre fracasarás. En ese instante, el anciano lo miró con seriedad. Recuerda, joven, el verdadero enemigo no es el pensamiento en sí, sino el poder que le otorgas. A medida que practicaba la técnica, José se sintió más fuerte, pero la voz oscura no cesaba. Una noche, en un momento de desesperación, se vio arrastrado a un abismo de autocrítica. Fue entonces cuando, en un sueño vívido, se encontró cara a cara con su sombra, una versión distorsionada de sí mismo que lo miraba con desprecio. Despertó empapado en sudor, el corazón latiendo con fuerza. Se dio cuenta de que no podía escapar de su sombra. Debía confrontarla. Al día siguiente, de regreso al parque, se enfrentó al anciano con determinación. ¿Cómo puedo vencerla? El anciano asintió con aprobación. Para derrotar a tu sombra, primero debes abrazarla. Reconocer que también eres parte de ella. Es un viaje hacia el autoconocimiento, y la única forma de salir de este laberinto es con valentía. Con cada encuentro, José comenzó a entender que sus pensamientos oscuros no eran enemigos, sino partes de un todo que necesitaban ser escuchadas y aceptadas. Con el tiempo, las sombras comenzaron a desvanecerse, y donde antes había caos, ahora había claridad. El parque, que antes era un reflejo de sus miedos, se transformó en un espacio de crecimiento y renovación. Los árboles, antes oscuros y retorcidos, ahora se mostraban bañados por la luz del sol, y sus hojas susurraban historias de esperanza. Sin embargo, un día, mientras caminaba por un sendero que antes le causaba temor, se encontró frente a una cueva oscura y profunda. Era la boca del abismo que había vislumbrado en su sueño, la representación física de su sombra más oscura. José sintió su corazón latir con fuerza. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse a sus miedos más profundos. Respiró hondo y se adentró en la cueva. La oscuridad era total y solo el sonido de sus propios pasos lo acompañaba. A medida que avanzaba, la sensación de claustrofobia aumentaba. De repente, una luz brillante apareció al final del túnel. José se apresuró hacia ella y al salir de la cueva, se encontró en un claro luminoso. Allí, a lo lejos, vio una figura familiar, el anciano. El anciano sonrió y extendió sus brazos. Lo has logrado, José. Has vencido a tu sombra. José se sintió inundado de una profunda sensación de paz y liberación. Se dio cuenta de que la oscuridad que había temido tanto no era más que una parte de él mismo, una parte que ahora aceptaba y comprendía. ¿Alguna vez te has sentido como José? ¿Te has sentido atrapado en una espiral de pensamientos negativos que parece no tener fin? Hoy encontrarás la solución para callar tu charla mental. Pero antes de comenzar con la lección de hoy, te invito a suscribirte para mantenerte al día con las novedades de este canal. Comenzamos. En el vasto universo de la psicología, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Carl Jung. Su enfoque innovador y profundo sobre la mente humana ha dejado una huella indeleble en nuestra comprensión de nosotros mismos. Pero, ¿qué es lo que realmente nos enseñó Jung sobre el inconsciente y su influencia en nuestras vidas? ¿De dónde provienen esos pensamientos negativos que nos acechan a cada segundo? Jung nos enseñó que el inconsciente tiene un papel vital en nuestras vidas, influyendo en nuestros pensamientos y comportamientos de maneras profundas. La charla mental es esa corriente incesante de pensamientos que nos acompaña a lo largo del día. Desde críticas internas hasta dudas existenciales, esta voz puede influir en nuestras decisiones y emociones. Pero,
¿Qué pasaría si te dijera que esta voz no es la verdadera representación de quién eres? En el libro El hombre y sus símbolos, Jung explica cómo estos pensamientos oscuros no son simplemente negativos. Son partes esenciales de nosotros mismos que, al ser rechazadas, pueden manifestarse de maneras destructivas. La mente humana es un vasto océano de pensamientos, emociones y experiencias. Jung, uno de los pioneros de la psicología analítica, nos ofrece una brújula para navegar en sus profundidades. Nuestra psique se compone de tres partes fundamentales: la conciencia, donde radica el ego, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. El ego representa la parte consciente de nuestra personalidad. Por otro lado está el self, que es el centro de la psique, y abarca tanto lo consciente como lo inconsciente. El inconsciente colectivo contiene los arquetipos, que son patrones universales de la mente, como por ejemplo la sombra. Para entender cómo se origina la charla mental, es importante comprender la interacción entre el ego, la sombra y el self. El ego pertenece a la conciencia. Es la parte consciente de nuestra psique. Es lo que experimentamos directamente y con lo que nos identificamos en nuestra vida diaria. Se relaciona con nuestra identidad, pensamientos y percepciones conscientes. Nos ayuda a interactuar con el mundo exterior y a tomar decisiones basadas en nuestras experiencias y valores. El ego busca mantener una imagen coherente y positiva de nosotros mismos, lo que puede llevar a la represión de ciertos pensamientos o sentimientos que amenazan esa imagen. Sin embargo, a menudo se siente presionado por las expectativas externas y puede perderse en la búsqueda de aprobación. Cuando el ego se siente amenazado o inseguro, puede generar pensamientos oscuros como mecanismos de defensa, tales como la crítica interna o la comparación con los demás. Imagina al ego como un escudo brillante que llevas contigo a todas partes. Su función principal es protegerte de las heridas emocionales y del dolor que podría surgir al confrontar tu sombra. Sin embargo, este escudo puede volverse pesado y limitante. En su intento por protegernos, el ego a menudo nos encierra en una prisión de autoengaño y limitaciones. En lugar de permitirnos explorar nuestra verdadera esencia, el ego nos empuja a mantener una imagen que puede no reflejar quiénes somos realmente. Veamos cómo se manifiestan los pensamientos oscuros provenientes del ego en la historia de José. La voz crítica. La voz interna de José, que lo llena de dudas e inseguridades, es una manifestación clara de su ego. Este aspecto de su personalidad busca mantener una imagen positiva y coherente, pero en este caso, lo limita y lo aprisiona en pensamientos negativos. La resistencia al cambio. El ego de José se resiste a aceptar cualquier cosa que pueda desafiar su visión de sí mismo, lo que dificulta su crecimiento personal. Por otro lado, la sombra se puede manifestar en nuestro inconsciente individual y colectivo. La sombra representa aquellos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o reprimimos, ya sea porque son socialmente inaceptables o porque no se alinean con nuestra autoimagen ideal. Estos pueden incluir emociones negativas como la ira, comportamientos que consideramos vergonzosos, elementos negativos, como miedos y deseos inaceptables, así como potenciales no desarrollados. La sombra es como un espejo oscuro que refleja las partes de ti que no quieres ver. Al ignorar nuestra sombra, estos aspectos oscuros pueden proyectarse en los demás, creando conflictos y dificultando nuestras relaciones. Es como llevar una mochila llena de piedras. Nos pesa y nos impide avanzar. La confrontación con la sombra es un proceso esencial para el crecimiento personal. Jung sostenía que al integrar estos aspectos ocultos de nosotros mismos, podemos alcanzar una mayor plenitud y equilibrio emocional. Este proceso implica la autoobservación y la reflexión, así como el trabajo con sueños y símbolos que pueden revelar las verdades ocultas de nuestra psique.
Los pensamientos oscuros que surgen de la sombra suelen estar relacionados con estos elementos ocultos que no hemos integrado en nuestra conciencia. Al igual que una sombra alargada en la oscuridad, nuestros aspectos ocultos pueden crecer si no les prestamos atención. Ignorarlos solo les da más poder sobre nosotros. ¿Qué pasaría si decidieras iluminar esas áreas sombrías con autoconocimiento y aceptación? Al hacerlo, podrías descubrir un potencial inexplorado y una mayor autenticidad. Pero aquí viene lo interesante. Según Jung, la verdadera transformación ocurre cuando comenzamos a observar y aceptar nuestra sombra. Al hacerlo, el ego se vuelve más flexible y menos defensivo. En lugar de luchar contra nuestros pensamientos oscuros, aprendemos a integrarlos, lo que nos permite abrazar una versión más completa de nosotros mismos. En cuanto a los pensamientos negativos que nos acechan constantemente, Jung argumentaba que muchos de ellos provienen de la lucha interna entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. Por lo tanto, nuestros pensamientos oscuros provienen de la sombra y del ego. Ambos conceptos están interrelacionados en la psicología de Carl Jung, pero representan diferentes aspectos de la psique. Siguiendo esta línea de pensamiento, los pensamientos oscuros surgen desde la sombra cuando reprimimos aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer, y desde el ego aparecen cuando intentamos proteger nuestra autoimagen. Ambos conceptos son importantes para entender cómo funcionan nuestros pensamientos y emociones. La clave para un crecimiento personal saludable radica en reconocer y trabajar tanto con nuestra sombra como con las dinámicas del ego, permitiéndonos integrar todos los aspectos de nuestra psique y avanzar hacia una mayor autenticidad y bienestar emocional. Veamos cómo se relaciona la sombra en la historia de José. Los pensamientos negativos recurrentes de José representan su sombra, aquellos aspectos de sí mismo que ha reprimido o negado. La sombra de José se manifiesta en forma de miedos profundos y una profunda inseguridad. El conflicto interno de José entre su ego y su sombra crea un estado de discordia y sufrimiento. ¿Y a ti? ¿Qué te dice tu charla mental? Imagina este viaje transformador. Al explorar tu sombra y confrontar esos pensamientos oscuros, comienzas a deshacerte de las cadenas que te limitan. En lugar de huir de tus miedos o reprimir tus deseos, los integras en tu ser. Así que te invito a reflexionar sobre tus propios pensamientos oscuros. ¿Qué mensajes intentan transmitirte? Al darles voz y espacio en tu vida, puedes descubrir tesoros ocultos que enriquecerán tu existencia. Los pensamientos oscuros emergen de esta sombra, guiados por la necesidad de ser escuchados. Al aceptar nuestra sombra, nos acercamos un paso más a la integración de nuestra psique y al descubrimiento de quién somos realmente. Espera, quédate con nosotros. ¿Eres tus pensamientos más oscuros? La respuesta es no. En un mundo donde las expectativas externas y las presiones sociales parecen dictar cada paso que damos, surge una pregunta fundamental. ¿Quiénes somos realmente? En medio de la confusión y el ruido, existe un lugar dentro de nosotros que anhela ser descubierto, nuestro verdadero yo, o como lo llamó Jung, el sí mismo o self en inglés. Su enseñanza sobre la psique humana es profunda y compleja. En su teoría, el self se refiere a la totalidad de la personalidad, que incluye tanto lo consciente como lo inconsciente. Es el centro de la psique, el núcleo que integra todas las partes de nuestra experiencia y personalidad, incluyendo los aspectos que a menudo no reconocemos o que están reprimidos, o sea, representa la integración de todas las partes de nuestra psique, incluyendo el ego y la sombra, así como otros aspectos como los arquetipos y las experiencias colectivas. Es donde reside nuestro potencial más auténtico y profundo. Al abrazar tanto nuestras luces como nuestras sombras, podemos alcanzar un estado de equilibrio y plenitud. En nuestro viaje hacia la individuación,
El self actúa como un faro en medio de la tormenta, guiándonos hacia la integración de todas las partes de nuestra personalidad. Nos recuerda que, en el fondo, ya somos completos y auténticos. Veamos cómo se relaciona el self en la historia de José. El potencial no realizado. El self de José representa su verdadero ser, más allá de los límites de su ego y su sombra. Es el aspecto de sí mismo que aún no ha sido completamente descubierto o aceptado. A medida que José se enfrenta a su sombra y se conecta con su sí mismo, experimenta una profunda transformación y un sentido de paz interior. El parque, en el que José se encuentra con el anciano, simboliza el inconsciente de José. Es un lugar donde sus pensamientos y emociones más profundos pueden surgir a la superficie. Al caminar por el parque, José está metafóricamente explorando las profundidades de su psique. El encuentro con el anciano representa su deseo de conectar con algo más profundo que su ego, con su verdadero yo. El anciano actúa como un guía, ayudando a José a navegar por las complejidades de su mente y a descubrir la verdad sobre sí mismo. La conexión entre la sombra, el ego y el self no solo es un camino hacia la autocomprensión, es una invitación a vivir una vida más auténtica y plena. El proceso de individuación en la teoría junguiana es el camino hacia la integración de todas estas partes, del ego y el inconsciente, hacia una comprensión más completa de quiénes somos realmente. Por lo tanto, cuando te asalten pensamientos oscuros, recuerda que esa voz no eres tú. Tú eres el sí mismo o verdadero yo. Pero ¿qué pasaría si te permitieras un momento de silencio cada día para explorar tu interior y confrontar esas sombras que a menudo evitas? Para Carl Jung, el silencio no es solo la ausencia de ruido, es una oportunidad para conectar con nuestro inconsciente y encontrar claridad en medio del caos mental. En un mundo lleno de distracciones, ¿cómo podrías integrar el silencio en tu vida diaria para revitalizar tu energía y enfocarte en el presente? El silencio juega un papel crucial frente al ruido mental, ya que la mente tiende a habitar en el pasado o en el futuro, raramente enfocándose en el presente. Mantener un pensamiento negativo de manera constante puede agotar tu energía. Es fundamental identificar la causa detrás de esos pensamientos oscuros o destructivos, así como los factores internos y externos que los provocan. Jung creía que el autoconocimiento es fundamental para el desarrollo personal. El silencio permite que surjan pensamientos y emociones reprimidas, dándonos la oportunidad de integrarlas en nuestra conciencia. A continuación, te ofrezco una guía detallada para cambiar tu charla mental. Paso 1. Reconocimiento. Tómate un momento cada día para observar tus pensamientos sin juzgarlos. Anota las frases negativas o críticas que surgen. Pregúntate, ¿cómo es mi charla mental? ¿Es positiva y alentadora o negativa y crítica? ¿Qué tipo de pensamientos suelen surgir en mi mente? ¿Cómo me hacen sentir estos pensamientos? Toma tu teléfono ahora y graba un audio de 10 segundos imitando tu voz crítica. Paso 2. Reencuadre positivo. En lugar de enfocarte en el mensaje general detrás de los pensamientos negativos, podrías centrarte en comprender el mensaje que hay detrás de la charla mental negativa. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta charla mental negativa? ¿Qué miedos o inseguridades está reflejando? ¿Qué necesidad no estoy satisfaciendo a través de esta charla mental? Por ejemplo, en lugar de simplemente cambiar el pensamiento, no soy lo suficientemente bueno estoy en un proceso de crecimiento y aprendizaje, podrías preguntarte, ¿por qué me digo esto a mí mismo? ¿Qué miedo o inseguridad está detrás de esta crítica? ¿Qué necesito para sentirme más seguro y valioso en este momento? Dibuja tu pensamiento negativo como monstruo cómico. Ejemplo, señor perfecto con corbata muy apretada. Ahora dale voz de Pato Donald y ríete de él. Al comprender el mensaje detrás de la charla mental negativa, podemos abordarla de manera más efectiva y transformarla en una oportunidad para comprendernos mejor a nosotros mismos. Paso 3. Afirmaciones diarias.
En lugar de simplemente repetir afirmaciones positivas generales, podrías crear afirmaciones que se dirijan específicamente a la charla mental. Pregúntate, ¿qué tipo de charla mental quiero tener? ¿Qué cualidades quiero cultivar en mi diálogo interno? ¿Qué mensajes quiero enviarme a mí mismo? Por ejemplo, en lugar de simplemente repetir, soy capaz o merezco amor y éxito, podrías crear afirmaciones como, elijo tener una charla mental amable y compasiva conmigo mismo, o soy capaz de silenciar mi charla mental negativa y conectar con mi paz interior. Al crear afirmaciones específicas para la charla mental, podemos reprogramar nuestro diálogo interno y cultivar una voz interior más positiva y constructiva. Paso 4. Conexión con la sombra. Este paso es fundamental para comprender el origen de la charla mental negativa. Jung creía que la sombra se manifiesta a través de nuestros pensamientos y emociones, incluyendo la charla mental. Reflexiona. ¿Qué aspectos de mí mismo se reflejan en mi charla mental negativa? ¿Qué miedos o inseguridades están detrás de estas voces críticas? ¿Qué partes de mí mismo he estado evitando o reprimiendo y que se manifiestan a través de mi charla mental? Acepta. Reconoce que la charla mental negativa es una expresión de tu sombra y que no puedes simplemente eliminarla. En lugar de luchar contra ella, aprende a aceptarla como parte de ti y a comprender su mensaje. Por ejemplo, si descubres que tu charla mental te critica constantemente por tus errores, no te juzgues por ello. En lugar de eso, reconoce que la crítica es una forma en que tu sombra te está protegiendo del dolor del fracaso. Acepta esa crítica como parte de ti y busca maneras de gestionar el miedo al fracaso de manera saludable. Al conectar con nuestra sombra a través de la charla mental, podemos comprender mejor su origen y liberarnos de su control. Paso 5. Desidentificación y práctica del silencio. La técnica de observar los pensamientos sin juzgarlos es fundamental tanto para desidentificarnos de ellos como para practicar el silencio. Este ejercicio te ayudará a calmar la charla mental. Dedica al menos 10 minutos al día para realizarlo. Encuentra tu espacio. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte sin distracciones. Puede ser en casa, en un parque, o cualquier lugar que te haga sentir cómodo. Establece un temporizador. Configura un temporizador para 10 minutos. Esto te permitirá concentrarte en el ejercicio sin preocuparte por el tiempo. Siéntate cómodamente. Adopta una postura relajada, con la espalda recta, pero no rígida. Puedes cerrar los ojos o mantenerlos ligeramente abiertos, enfocando tu mirada en un punto fijo. Conéctate con tu respiración. Comienza a inhalar y exhalar de manera natural. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Permite que cada respiración te ancle más en el momento presente. Silencia la charla mental. A medida que surjan pensamientos, simplemente obsérvalos sin juzgarlos ni aferrarte a ellos. Imagina que son hojas flotando en un río. Déjalas pasar sin intentar detenerlas. Repite una palabra o frase. Si sientes que la charla mental se intensifica, puedes repetir en silencio una palabra o frase sencilla como paz, silencio o aquí y ahora. Esto te ayudará a redirigir tu atención y calmar la mente. Cierra la sesión. Cuando suene el temporizador, tómate un momento para volver a conectar con tu entorno. Abre lentamente los ojos y observa cómo te sientes después de la práctica del silencio. Sé paciente. Cambiar la charla mental es un proceso gradual que requiere tiempo y práctica constante. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Y aquí viene la gran revelación. Aceptar nuestra sombra es el primer paso para conocer nuestro verdadero yo, nuestro sí mismo, esa esencia pura que todos llevamos dentro. Pero, ¿cómo podemos reconocer nuestra sombra si nuestra mente está llena de ruido y distracciones? Aquí es donde entra en juego el ego, esa parte de nosotros que se identifica con nuestra imagen consciente y que a menudo teme enfrentar lo desconocido. El ego
en su intento por protegernos, puede resistirse a explorar nuestra sombra, ya que hacerlo significa confrontar aspectos de nosotros mismos que preferimos ignorar. Sin embargo, cuando el ego se vuelve más flexible y deja de defenderse, se convierte en un aliado en este viaje de autodescubrimiento. La clave está en aprender a observar nuestra charla mental sin juzgarla, como si fuéramos un espectador de nuestra propia mente. El self, nuestro yo auténtico, es el observador que puede tomar distancia de los pensamientos, comprender su origen y transformarlos. Pero es el ego quien, al relajar su necesidad de control, nos permite acceder a esa perspectiva más amplia. Al enfrentar nuestros miedos y deseos reprimidos, no solo sanamos viejas heridas, sino que también descubrimos una fuente de poder y creatividad que puede transformar nuestras vidas. El ego, al dejar de luchar contra la sombra, se convierte en un puente hacia el self o sí mismo. Y al conectar con nuestro self, podemos silenciar la charla mental negativa y encontrar la paz interior. Al igual que José, todos llevamos dentro de nosotros una sombra que busca ser reconocida y aceptada. Al embarcarte en este viaje hacia el autodescubrimiento, te invito a explorar tus propios miedos, a cuestionar tus creencias limitantes y a abrazar todas las facetas de tu ser. Recuerda, el verdadero poder reside en ti. Como dijo Jung, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Estás listo para convertirte en el observador de tu propia mente y descubrir la paz interior? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: no soy mis pensamientos, soy el observador detrás de ellos. Si estas enseñanzas te han ayudado a entender mejor tu propio viaje de autoconocimiento y crecimiento personal, suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido que te ayudará a brillar más desde adentro. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerda que cada paso hacia nuestro verdadero ser nos acerca a una vida más plena y auténtica.